por último, queremos explorar las estrategias y las inequidades de salud y la preparación para las pandemias. Eso es todo el terreno que queremos cubrir el día de hoy. Tenemos excelentes ponentes que van a estar haciendo esto por nosotros. Primero tenemos a la doctora Sandra Guila, que es una médica reconocida, epidemióloga, autora, es decana de la Universidad de Boston, la Facultad de Salud Pública. La doctora Guila va a hablar con nosotros acerca de su libro y de la importancia de invertir en las medidas de salud pública y las estructuras que necesitamos para tratar las futuras crisis, hablar acerca de las inequidades proactivamente y una estrategia para la preparación ante las pandemias. Y vamos a ver si podemos tratar las tendencias socioeconómicas y políticas para llegar a comunidades más saludables. Ella va a hablar la primera hora y luego tenemos a Denise también que se va a unir a nosotros, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Promotores de Salud y tiene una cantidad enorme de experiencia que va a compartir con nosotros el día de hoy. Ella va a hablar con nosotros acerca del contexto nacional de la pandemia del COVID-19 y de las inequidades actuales y todo lo que tiene que ver con la fuerza de trabajo de las promotoras de salud. Ella va a hablar los siguientes 30 minutos de la presentación. Algunos de ustedes ya han escuchado sus presentaciones y para aquellos de ustedes que no la han escuchado, les enviamos una grabación de su presentación anterior y va a hablar junto con la doctora Galia durante la presentación de hoy. Una vez que hayamos concluido con las presentaciones, vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, usen la función de Q&A, preguntas y respuestas, para hacer las preguntas y vamos a tratar de llegar al mayor número de preguntas posibles durante la sesión del día de hoy. Así que no quiero tomar más de su tiempo y voy a invitar entonces a los ponentes a comenzar esta dinámica sesión del día de hoy. Doctora Galía, el micrófono es suyo. Es el doctor Sandro Galea. Muchísimas gracias, gracias Winnie por ser anfitrión el día de hoy. Muchísimas gracias eh, por dejarme compartir el escenario, por así decir, con Denise. Ha hecho trabajo que yo realmente respeto y admiro muchísimo. Muchísimas gracias por estar conmigo para la sesión del día de hoy. Me pidieron que hable con ustedes un poquitito acerca de cómo yo veo lo que sucedió durante el COVID y señalar cuáles son o cuáles fueron los desafíos y que resultaron en los daños que causó el COVID. Por supuesto, mirando siempre hacia el futuro, que es lo que aprendimos para poder hacer las cosas mejor en el futuro. Y escuchamos de Wene en su libro Contagio. Y realmente ella trató de capturar lo que yo pensé que iba a pasar durante el COVID. Esto fue llevado por condiciones socioeconómicas y culturales. Todas estas cosas podemos realmente tratar cuando no tenemos una crisis para prevenir los efectos negativos en las crisis futuras. Y por supuesto, el papel de los promotores de salud, los trabajadores comunitarios en este contexto en el futuro. Muchísimo que nos queda por hacer y tenemos muchísimo para hacer a nivel de la comunidad para realmente promover un cambio de políticas y para crear las estructuras que lleven a un mundo más saludable antes del próximo desastre. Así que vamos a compartir ahora mis diapositivas. Muy bien. Vamos a hablar de contagio después. El motivo para esto es que realmente hay eh, un homenaje a James Baldwin, que realmente hay realmente acusaciones muy serias acerca de las consecuencias del racismo en los Estados Unidos y la importancia del racismo en muchos de los factores estructurales que realmente le dieron forma al mundo, que permite que este tipo de calamidad surja cuando tenemos un nuevo virus, una nueva pandemia. Ahora, antes de hablar acerca de esto, quiero comenzar hablando acerca de lo que pasó durante el COVID. Yo sé que es una paradoja comenzar de esta manera, pero les estoy señalando de lo que quiero hablar, pero no me quiero olvidar que hubo cosas que sí funcionaron durante la pandemia del COVID. Y tenemos que reflexionar como sociedad en qué es lo que nosotros hemos invertido hasta ahora. Y voy a decir explícitamente durante esta charla, eh,
Vamos a hacer esta charla desde la perspectiva de los Estados Unidos. Nos vamos a centrar acá para dar algunos ejemplos de las cosas que sí funcionaron bien. Esto es la tasa de mortalidad durante los primeros días del COVID, marzo del 2020, abril del 2020, mayo del 2020, y vemos que realmente hubo una caída, una reducción enorme de mortalidad, de nuevos casos de enfermedad se redujo 4 veces en el transcurso de 2 meses, que realmente es extraordinario. Nosotros mejoramos la experiencia clínica, los tratamientos farmacológicos mejoraron muchísimo, se conocieron inmediatamente cómo se ubicaban los pacientes y todo esto fue aprendizaje que se hizo muy rápidamente. Así que nuestro sistema de salud funcionó muy bien una vez que los pacientes ya estaban en el sistema. Y mucho de esto se debe a que se gastó muchísimo dinero en esto, en el sistema de salud, muchísimo dinero realmente en el sistema en sí, dentro de las paredes del sistema de salud, por así decir. Y por supuesto, eso refleja que cuando invertimos las cosas funcionan mejor y cuando no prestamos atención, no. También, por supuesto, no fue muy bien con las vacunas. Surgieron 2 vacunas dentro de los 8 meses que eran 90-95% efectivas, que es extraordinario también, es difícil recordar ahora, pero para el verano del 2020 había muchísima conversación, teníamos vacunas que eran 50% efectivas. Estas fueron vacunas que se llegaron por las décadas de experiencia en desarrollo de vacunas que habíamos tenido. Esta fue la vacuna de desarrollo más rápido que habíamos tenido nunca. Creo que la vacuna anterior más rápida había sido en 2 años o 3 años. Así que realmente esta nueva plataforma, la tecnología mRNA, por ejemplo, que surgió inmediatamente, lo que estoy tratando de decir ahora es que esto surgió porque habíamos invertido muchísimo en el desarrollo de vacunas antes del COVID. Así que todo lo que estábamos haciendo llevó a lo que fue una intervención muy exitosa en el terreno de las vacunas. Y también muchísimo de lo que habíamos hecho anteriormente, lo que se había invertido en salud, llegó a las intervenciones más exitosas también en tratamiento médico. Así que después de esto también podemos decir que muchísimas cosas salieron mal. ¿Qué es lo que salió mal? Acá tenemos fallecimientos en los Estados Unidos, cerca de 100.000 personas, una pérdida incalculable. Eh, realmente al final del día podemos decir que entre 1,1 y 1,2 millones de personas fallecieron de COVID. Así que esto realmente fue un shock, fue un choque, una pérdida enorme de vidas. Y esto viene, es un mapa de un trabajo que les muestra la densidad de casos de COVID en ese momento. Y en las zonas más en rojo van a ver este mapa realmente nos dispara estas memorias horribles de ese momento y lo que sentíamos. Es como que todo el país se estaba incendiando. Y para el 2020-2021, el COVID pasó a ser la tercera causa de muertes en los Estados Unidos después de la enfermedad cardíaca y el cáncer. Así que si yo les dijera el día de hoy que va a aparecer una nueva enfermedad que nunca hemos escuchado, que va a comenzar a principios del 2025 y que va a pasar a ser la tercera causa de muerte en el país, todos inmediatamente entraríamos en pánico. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos mitigar esto entonces? Porque es terrible realmente. Y lo que pasó fue terrible. Resultó en una caída de la expectativa de vida para las mujeres, para los hombres, y resultó en una caída de la expectativa de vida que fue muy no equitativa también en diferentes grupos, en los grupos que más marginalizados, los grupos que habían sufrido muchísimo más en peores condiciones socioeconómicas y además sufrieron muchísimo más de la mortalidad. Los grupos minoritarios, la caída de la expectativa de vida fue mucho mayor que en los grupos no minoritarios. Y la línea en morado que vemos acá es la bajada de la expectativa de vida en las poblaciones nativas americanas, más o menos 6 años de pérdida de expectativa de vida. Es increíble para ponerlo en contexto, donde vemos en los últimos 100 años, siempre que hemos visto una caída, la expectativa de vida ha sido un año, punto dos. 6 años es algo que jamás se había escuchado antes y esto es una expectativa de vida que teníamos antes de la Segunda Guerra Mundial. Así que, por supuesto, esto realmente nos trae acá a la mesa las fuerzas socioeconómicas que son las que causan este grupo de gente que ha sido descuidado por años. Y esto resultó en lo que estamos viendo acá, las crisis.
eh, las tensiones que teníamos, por ejemplo, a- acerca de las inequidades de género, las inequidades raciales, las inequidades socioeconómicas, todo esto realmente COVID trajo a la luz. COVID demostró estas inequidades. Así que, como preámbulo, esto es la manera de comenzar a hablar de todo lo que funcionó tan mal. La respuesta fácil es decir, bueno, fue porque teníamos un nuevo virus, el coronavirus, pero el nuevo coronavirus realmente no significa que todo tenía que ir tan mal. Lo que significó que todo fue tan mal fueron las condiciones subyacentes que encontró el COVID cuando llegó y que permitió que realmente todo saliera tan mal y llevó al contagio. Así que la próxima vez lo que tenemos que ver es que realmente estamos acá y estamos listos para que nos pase otra vez. Estamos totalmente expuestos, porque estas consecuencias terribles fueron por situaciones preexistentes y todavía estamos ahí. Así que quería resumir qué es lo que pasó y cuáles son las nociones que nosotros como país estamos tomando. Riesgos innecesarios y en ese momento estábamos tomando un riesgo innecesario también. Eh, el COVID realmente eh, sucedió, llegó a la magnitud a la que llegó por este patrón social de riesgos subyacentes. Y cuando hablamos de cómo tratar estos problemas, tratamos de explicarlo de la manera más sencilla. Algo que sucedió en marzo del 2020, marzo 16 del 2020, para ser más preciso. Eso básicamente lo que hicimos en ese momento es que hubo una declaración de emergencia nacional que dijo lo siguiente, que esto era una enfermedad respiratoria, que se transmitía de persona a persona, que si uno podía trabajar de la casa, debería trabajar de la casa. Eso se hizo y todos lo tomamos muy seriamente y pensamos que era lo correcto, pero ¿qué pasa entonces una vez que esa emergencia o esa declaración de emergencia surge? Se pasa la declaración de emergencia, que está ahí, es el punto amarillo en la pantalla, y lo podemos ver acá, tenemos en el eje y la gente que se quedó en la casa, la línea verde, la gente más arriba, la gente de más recursos, los que están en la línea superior, la gente de menos recursos, la línea inferior. Obviamente la gente con más recursos se pudo quedar en su casa. Cuanto menos ingresos tiene uno, probablemente uno tiene menos probabilidad de poder quedarse trabajando desde la casa si uno quiere permanecer empleado. Estos son los datos del Departamento de Trabajo que vemos que la capacidad de trabajar remotamente. Entonces, los datos muestran que a la derecha, entre la gente que está en el 25% superior de ingresos, la mayor parte de esa gente podía trabajar de la casa, pero todos los demás, 75% de la población trabajadora, la mayoría de la gente, únicamente una minoría pudo quedarse a trabajar de su casa. Y eso quiere decir que con esta Declaración Nacional de Emergencia, que dice que si uno puede trabajar de la casa, debe trabajar de la casa, pero realmente es como decirle a la gente, bueno, vamos a prestarle atención a reducir los riesgos de la gente que hace más dinero y vamos a exponer a aquella gente que gana menos dinero. Y eso es exactamente lo que pasó. Por supuesto, en el primer año de COVID, la gente que empezó a fallecer eran los choferes de autobús, los trabajadores de tránsito, los trabajadores de depósito, la gente que tenía que trabajar en persona. La mayor parte de esta gente era gente de color, especialmente gente negra, afroamericanos, la gente que realmente estaba empleada en industrias esenciales. Pero por supuesto hay otras composiciones raciales en la gente que trabaja fuera de la casa también, pero esos fueron los grupos mayoritarios. Entonces, el motivo A por el que todo funcionó tan mal es porque hubo un diferencial de riesgo entre la gente que adquirió el COVID. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el comienzo de esta pandemia, la gente que ya estaba en mala salud, tenía una mayor probabilidad de contraer COVID severo. Estos son datos de febrero del 2020
del Centro de Control de Enfermedades de China, que muestra a la gente que tiene otras comorbilidades, diabetes, enfermedad crónica, enfermedad coronaria. Esta gente tenía mucha mayor probabilidad de morir eh, por estos riesgos y ahora tenía una mayor probabilidad de fallecer de COVID. ¿Qué significa esto? Bueno, hay un patrón social, socioeconómico en este país, como en muchos países en el mundo. Acá, por ejemplo, consideramos los ingresos por hogares. En amarillo vemos personas que tienen otras comorbilidades que los hace más vulnerables al COVID. Cuanto la línea verde también es un trastorno mental de salud. Entonces, entonces, todo esto no tiene nada que ver con COVID, pero el riesgo diferencial de contraer COVID severo estaba distribuido por recursos. Los hogares más afluentes tenían una menor probabilidad de contraer COVID severo. Esto se distribuía en las poblaciones minoritarias de diferentes maneras, por ejemplo, poblaciones afroamericanas, blancas, diferentes edades, el riesgo de diabetes y alta presión, por ejemplo, son dos condiciones, dos comorbilidades que importan muchísimo en cuanto a contraer complicaciones de COVID. Y esto es algo que tenemos en diferentes grupos etarios también acá, y todo este riesgo, este patrón, nos hace más vulnerables al COVID. Y esto se relaciona con la historia de injusticia a que se sometió la población afroamericana en nuestro país, por ejemplo, en los estados del sur, desde hasta el 1860, con los esclavizados. Y eso tuvo eco también en el resto del país. Por ejemplo, acá tenemos la distribución de viviendas o el redlining en inglés en la ciudad de Chicago. Limitaba los sitios donde los afroamericanos podían comprar hogares y de esta manera no podían acumular ningún tipo de patrimonio intergeneracional. Eh, Vemos estos patrones en todo Estados Unidos, patrones de privaciones históricamente que se remontan a la historia de la esclavitud. Y todo esto con también una cantidad de enfermedades, comorbilidades que ayudan a aumentar el riesgo de contraer COVID severo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos equivocamos tanto? Por ejemplo, bueno, podríamos dividirlo en dos razones simples, aunque hay muchas más. Una es que invertimos en lo que nos cura enfermedades, pero no invertimos en lo que nos mantiene saludables. Ah, todos sabemos que importan los médicos, los doctores, los antibióticos, pero también sabemos que importan una parte, digamos, pero hay otras cosas que nos hacen saludables. Por ejemplo, la atención de la salud, el sistema sanitario. eh, de eso depende un 10% de nuestra salud, pero también importa si fumamos o no, la dieta, actividad, consumo de alcohol, la actividad sexual, la educación que tenemos, el estatus socioeconómico, la seguridad en nuestra comunidad, todo eso es lo que realmente importa. Y tenemos estas poblaciones con diferentes patrones que los hacen más vulnerables eh, a una nueva pandemia, porque subinvertimos, no invertimos lo suficiente en lo que nos mantiene saludable. ¿En qué gastamos el dinero? Bueno, la figura a la izquierda es lo mismo que la derecha, con diferentes colores. Lo que les muestro es, por ejemplo, en la cabeza de la figura tenemos el entorno físico, el 20% se gasta, perdón, lo que se gasta, el 10% en entorno físico, 20% en medicamentos, eh, realmente mucho menos. Hay una discordancia en lo que se gasta entre lo que nos mantiene saludables y en lo que gastamos el dinero. Y no debemos equivocarnos al respecto. Gastamos mucho dinero en la salud como país. Estos son los datos más recientes, aunque tienen unos 5 años. El gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto
Estados Unidos ve que gastamos mucho más que todos los otros países, 40% más que el segundo país en la lista, pero todo eso va a salud en el sentido de tratar de curar enfermedades, no a las otras partes de la infográfica que mostré. En algunas partes nos va peor todavía. Por ejemplo, los programas de atención a la salud, incluyendo el seguro social y demás. Y por eso es que éramos un país mala salud antes del COVID. Antes de esto, nosotros estábamos 5 años por detrás de la expectativa de vida comparado con otros países de altos ingresos. Y yo diría que en este país la gente hemos escogido vivir 5 años menos que en otros países de altos ingresos. ¿Cómo? Si me preguntan cómo. Bueno, porque estamos escogiendo estar en un país que permite que exista este tipo de subinversión en la buena salud. Y no es lo que deberíamos hacer como país. Y por supuesto hay diferenciales por socioeconómico, diferenciales por raza, diferenciales la mortalidad, por ejemplo, negro versus blanco, vemos ahí, vemos rojo es blanco, azul o negro aquí es afroamericano, y vemos las diferencias. Y cuando combinamos la expectativa de vida con eh, lo que se gasta en salud a lo largo del tiempo, en Estados Unidos gastamos mucho más, pero una menor expectativa de vida, porque estamos subinvirtiendo en las cosas que realmente necesitan ayuda, las cosas que nos importan a nivel comunitario. El otro punto es que también invertimos de menos en lo que nos mantiene saludables. Por ejemplo, a salud pública, los sistemas de salud pública, bueno, ayudaron durante COVID, pero 20 años antes de COVID vemos que están bajando los gastos, las inversiones en salud pública. La mayor parte de los estados dedican menos de $100 por persona, por habitante a la salud pública. Tenemos estos hexágonos por estado, muestran la cantidad gastada de salud pública. Y bueno, la gente te va a decir, bueno, es una cantidad finita de dinero, no hay para todo, pero ahora, en cuanto al cálculo de lo que nos costó el COVID, 16 billones, billones en español, dólares, 16 trillion dólares en inglés, y es algo que equivale a el Producto Interno Bruto de China. Eso es lo que perdió nuestro país debido a COVID. Entonces, claramente hubiera sido una mejor inversión el gastar $100 por persona en salud pública. Y de hecho, conectando con los disturbios civiles que ocurrieron también, de como comentaba antes, la policía, la agresión contra personas de color. eh, la mayoría de los estados, los gobiernos locales, gastan mucho más en policía que en salud. Y creo que es un catalizador de los retos que enfrentan. Voy a concluir ya, pero bueno, estamos hablando de un momento de oportunidad con el COVID-19 para aquellos que trabajan en las trincheras. El trabajo de salud comunitaria, la promoción de la salud comunitaria. Y es un momento de oportunidad porque hay un escepticismo público en cuanto a la ciencia, en cuanto a la salud. Ha disminuido la confianza en la ciencia muchísimo, pero muchos años antes de COVID es un patrón, es algo que está ocurriendo y es difícil reconocer para nosotros que trabajamos en la salud, nosotros que enseñamos salud a la comunidad, tenemos estas limitaciones por este entorno poco saludable que se ha creado a nivel comunitario. Eh, Esto lo escribí un año antes del COVID, que necesitamos un nuevo sistema de salud, que tenemos que volver a pensar cómo gastamos dinero en salud. Pero concluyo con dos diapositivas más. Esta es la portada de la revista Time en 2019, diciendo que no estamos listos para la próxima pandemia. Tenemos ahí unas imágenes del Ebola y unas cubiertas. Bueno, decía, sí, de acuerdo, no estamos listos para la siguiente pandemia porque no estamos lidiando con estas fuerzas socioeconómicas subyacentes, esta estructura
que crea un riesgo para la salud, estos diferenciales de salud. Tenemos una población que está más enferma y que vive vidas más cortas y no estamos invirtiendo en lo que nos mantiene saludables. No estamos invirtiendo en lo que protege nuestra salud. Este fue el tema de mi libro, El próximo contagio. Este libro lo publiqué en 2021 y a veces uno piensa que escribió algo y que lo publicó demasiado temprano. A lo mejor el mundo no estaba listo como para pensar en esto en el 2021, cuando estamos en el medio del COVID agudo. Pero esperamos que, tengo la esperanza de que el mundo pueda pensar más estas condiciones que moldean nuestra buena salud para que la próxima vez podamos prevenir una pandemia. Gracias. Muchas gracias, doctor Galea. Tengo una pregunta que sería útil si la respondiera en este momento. Alguien dice si nos puede dar una definición que si lo que quiere decir con un patrón diferencial. Estoy hablando de un patrón diferencial de riesgo. Eso quiere decir que si tenemos, por ejemplo, hipertensión, uno tiene un riesgo mayor de contraer COVID severo y sabemos cuáles son estos patrones. Por ejemplo, la alta presión depende de educación, también está relacionada con la educación, con el nivel socioeconómico, patrimonio, si uno vive en, por ejemplo, en un barrio en el que puede caminar. Entonces, estos patrones diferenciales, estas exposiciones socioeconómicas crean diferentes patrones de riesgos, de factores de riesgos, ese factor diferencial de contra el COVID. Sí, gracias. Leer su libro fue fantástico y al escucharlo hablar, esto nos da la oportunidad de dar un paso atrás y mirar un poco la situación y ver qué necesitamos hacer en el futuro. Muchas gracias, doctor Galea. Fantástica presentación. Ahora tenemos a Denise Octavia Smith, como le dije antes, de Denise nos va a guiar en una discusión sobre el contexto nacional de la pandemia de COVID-19 y las inequidades en salud en el momento y el rol en evolución de los promotores de salud comunitaria. Gracias. Quiero agradecerle al doctor Galea. Esperaría, ojalá lo hubiera conocido hace unos años, como para que hubiera habido más oportunidades para aprender juntos y para poder colaborar en este aprendizaje con la comunidad cuando comenzamos la pandemia, en vez de tratar de aprender sobre la marcha, cómo hubiéramos podido colaborar reconociendo la historia y también algo que nos hubiera puesto en una posición de poder ser más equitativos, de tener más justicia social. Voy a pasar un poco de tiempo hoy hablando de la sostenibilidad de los promotores de salud comunitaria y hablar de las lecciones aprendidas asociándonos con los sistemas de salud pública, pero sí voy a hablar de la profesión de los promotores de salud comunitaria y cómo fortalecer nuestras alianzas en la salud pública a través de estas políticas y normativas. Entonces, primero, siempre hay algo que celebrar. Tenemos nuestro quinto aniversario. Uno de nuestros fundadores, Darrell Fox, perdón, está presente. Quiero mencionarle que agradecemos a todos los fundadores y los miembros por ayudarnos a llegar a donde hemos llegado. Los miembros son los que han hecho la diferencia en la Asociación Nacional de Promotores de Salud Comunitaria y es el motivo por el cual ocupamos un espacio prominente como una voz a nivel nacional para una profesión en la que se hablan por lo menos 28 diferentes idiomas, con cientos de años de historia, no solamente la población indígena, más de 700 tribus, 350 de ellas que tienen programas de promotores de salud comunitaria y toda nuestra comunidad variada, diversa de las naciones isleñas del Pacífico, a los descendientes de esclavos afroamericanos, los que han migrado aquí, refugiados, y tenemos una historia muy rica. Quiero agradecerle a nuestros miembros por confiar en nosotros y por ayudarnos en estos 5 años. Si están escuchando de la Asociación Nacional por primera vez, creo que
Una buena herramienta que voy a hacer referencia brevemente sería el nuevo plan estratégico que hemos publicado. Habla de cómo estamos evolucionando, de ser una organización fundada el año antes de la pandemia y que prácticamente crecimos durante la respuesta de COVID-19. Para darles una idea de cómo estamos ahora haciendo un cambio a la sostenibilidad como una voz nacional para los promotores de salud comunitaria y cómo queremos mostrar al mundo maneras de amplificar las identidades únicas y las cualidades de los trabajadores de salud comunitaria y diseminar la investigación que se está haciendo a través de talleres, por ejemplo, posibles carreras, innovaciones y demás, y cómo tendremos un futuro sustentable, cómo articulamos nuestro pasado, nuestro presente y eh, los roles. Si los instamos a que visiten nuestro sitio web para si están interesados en hacerse miembros. No voy a presuponer nada. Quiero tomar un par de minutos para estar seguros de que estamos todos de acuerdo. Cuando digo promotor de salud comunitaria, nos enteramos durante COVID-19 que eso podría significar cosas diferentes para diferentes personas, pero les voy a hablar de los 6 pilares que desarrollamos a comienzo del 2021, después de mucho aprender sobre la conversación global que hubo entre promotores de salud comunitaria y vimos que había una brecha significativa en lo que se entiende de nuestra profesión. Número uno, somos únicos. Tenemos nuestra propia clasificación bajo el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, el Department of Labor. Hemos sido reconocidos como profesionales de la salud bajo la ley de salud asequible del 2010 o la ley Obama. Por supuesto, tenemos la Asociación de Salud Pública Americana, que tiene su definición también de trabajadores de la salud comunitaria, y otras profesiones, como otras profesiones, tenemos nuestro conjunto de destrezas, de habilidades y estamos basados en la comunidad. El COVID-19 llevó a un mayor reconocimiento de nuestra fuerza laboral. Hemos estado trabajando con sistemas de salud grandes o en alianza con sistemas de atención primaria a nivel estatal o departamento de salud local, con centros de salud calificados a nivel federal, pero estamos mejor posicionados ahora como fuerza laboral y podemos mantener y enriquecer esta relación rica que tenemos con la comunidad y la confianza que tenemos de dónde venimos y a quienes servimos. Número tres, somos históricos, somos diversos. Y nuevamente el doctor Galea reconoció la historia también en su presentación. Yo siempre trato de que esto sea algo muy personal. Hay muchos datos sobre la diversidad de esta profesión. Tenemos algunos de estos datos en nuestro website. Tenemos se llama la serie de datos para la acción, Data for Action Series. Los invitamos a que visiten y lo consulten. Pero cuando la gente me pregunta, bueno, ¿hasta dónde se remonta la profesión? Bueno, ¿cómo se imaginan que los africanos esclavizados sobrevivieron durante 250 años de esclavitud, sin ingresos, sin acceso a la educación, sin acceso a un sistema formal de cuidado de la salud, sin derechos, sin protecciones y estando en una tierra extraña? ¿Quién se ocupaba de dar a luz a los bebés? ¿Quién trataba las mordeduras de víboras o las fiebres? ¿Quién se ocupaba de la salud mental de estas familias en que arrancaban miembros de la familia y los llevaban a otro lado o eran físicamente abusados, emocionalmente abusados? Y estas son cuestiones que un poco pueden expandir nuestra idea de lo que son los trabajadores de salud comunitaria, los promotores de la salud comunitaria, cuando miramos la historia y vemos las ricas tradiciones que vinieron de todo el mundo y con también las poblaciones diversas que pueden estar a lo mejor presentes en esta llamada de hoy. Número cuatro, somos una fuerza laboral que está presente en muchos sectores para poder responder a las necesidades individuales, las necesidades de las familias. Muchas veces nos salimos un poco de un programa específico en el que trabajamos como voluntarios o como empleados. Cuando trabajaba en VIH, yo decía, bueno, para mí, el trabajo de intervención temprana, pre-counseling, el conectar a la gente a la atención primaria, el establecer una relación, una confianza y apoyar el bienestar y la salud de la gente
había muchos otros sistemas y apoyos que necesitábamos en general para un individuo, para una familia, problemas de ingresos, problemas de oportunidades laborales, nuevas vías laborales, salud mental, vivienda, alimentos, inseguridad alimentaria también, cobertura de salud. Ahora somos una fuerza laboral ya probada. Tenemos más de 6 décadas de evidencia sobre el trabajo y la eficacia en una cantidad de campos, con enfermedades crónicas, infecciosas, salud materno-infantil, salud oral, y hay una gran cartera de pruebas de evidencia ya sobre los determinantes sociales de la salud en los que trabajamos. Tenemos Estados Unidos y en el mundo es una fuerza laboral precaria. Aquí en Estados Unidos y en todo el mundo somos principalmente mujeres con predominantemente bajos ingresos, que es el nivel más bajo de paga en los sistemas de salud públicas, y no tenemos una financiación sostenible de la profesión. Eh, en un par de docenas de estados que no reconocen a los promotores de salud comunitarios como profesión, como asociación nacional. Durante el primer año y los primeros meses de COVID-19, cuando comenzamos a publicar, lo primero que hicimos fue un artículo sobre la necesidad de tener promotores de la salud comunitaria. Por si recuerdan, en la primavera del 2020, muchos CHWs o promotores de la salud estaban siendo derivados de su papel típico, trabajando con enfermedades crónicas, porque la gente no entendía cómo nuestras cualidades, nuestras competencias se traducirían a una pandemia global que ciertamente era algún problema clínico, había un papel para la salud pública, una necesidad de intervención, pero ¿cuál era el rol de la comunidad, de los líderes comunitarios, las organizaciones comunitarias, el conocimiento de las comunidades? Tuvimos el orgullo de aliarnos a comienzos del 2020 con organizaciones de Estados Unidos y globales como Partners in Health, Last Mile Health y muchas organizaciones como Health Leads, Health Begins, para poder centrarnos en tres objetivos fundamentales. Primero, el centrar e integrar a los promotores de salud comunitaria en la respuesta de COVID. Vimos que en Estados Unidos se clasificó a los trabajadores de salud comunitaria como trabajadores de infraestructura crítica. Esto vino del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, muchos estados no adoptaron este lenguaje. Entonces, la profesión de CHWs no se integró lo suficientemente bien al comienzo de la respuesta a COVID en los grupos de trabajo, los grupos asesores. Número dos, dijimos que necesitábamos movilizar fondos, llevar a escala la estructura existente de promotores de salud, sus networks, sus redes, sus alianzas, asociaciones, porque sabemos que tenían la capacidad, la experiencia, la confianza, la innovación como para trabajar con la comunidad, para poder hacer, por ejemplo, rastreo de contactos o contact tracing, coordinación de atención. Y número tres, queríamos que los profesionales de promotores de la salud de Estados Unidos fueran reconocidos como líderes y a menudo vimos más que se los marginalizaban. Se marginalizaba su voz hasta que otras iniciativas mayores entraron a funcionar. Una de las más significativas de estas iniciativas fue al comienzo del 2021 con la ley del plan de rescate de los Estados Unidos. O sea, sin ignorar lo que ocurrió en el 2020, la administración anterior había lanzado la primera iniciativa a través de la Oficina de Salud Minoritaria, la red de resiliencia ante el COVID nacional, también coordinado por la Facultad de Medicina Morehouse, y fuimos aliados en los esfuerzos comenzando en verano del 2020. Es una ley muy significativa que realmente ayudó a, digamos, a apoyar y dio apoyo de múltiples años después de eso. Esta diapositiva es demasiado compleja, es imposible leerla rápido, pero realmente tiene más de 7.000 millones de dólares que se utilizaron para concentrarse en la respuesta al COVID y realmente priorizando el trabajo de los promotores de salud comunitaria, las organizaciones de base comunitaria y los promotoras de salud y otros. Así que
en el camino comenzaron a surgir las vacunas, los departamentos de salud de los estados estaban recibiendo los fondos, las fundaciones filantrópicas comenzaron a involucrarse y también organizaciones que comenzaron a llevar a escala la respuesta al COVID, los ensayos de clínicos de vacunas, una cantidad de cosas que sucedieron en su propia área, localmente, en los estados, nacionalmente. Y la Asociación Nacional comenzó entonces a aprender acerca de, digamos, lo que se había publicado, entrevistas, comenzaron a unirse a las coaliciones para señalar cuáles eran las barreras estructurales que tenían los promotores y promotoras de salud y también nuestras organizaciones de base comunitaria. Y primero quiero decir que hubo una cantidad enorme de estrés que sufrió toda la profesión de los promotores comunitarios. El doctor Galea habló acerca del impacto desproporcionado del COVID-19, las hospitalizaciones y los fallecimientos, el impacto desproporcionado en las comunidades de color, las comunidades de bajos ingresos, las naciones tribales. Muchísimos promotoras estaban realmente en la trinchera trabajando en esto y sufrieron esta cantidad increíble de sufrimiento, muertes y la imposibilidad de estar con sus propias familias a medida que nacían bebés o que fallecía la gente mayor. Fue un momento muy difícil para todos y compartimos nuestra investigación al respecto. Ayudamos a documentar cuando los promotores de salud nos dijeron que no estaban recibiendo el apoyo, la infraestructura que necesitaban para trabajar. De hecho, colaboramos con muchísimas organizaciones en los Estados Unidos y globales, la cooperativa de Equidad en las Vacunas y fuimos uno de los primeros en dar recomendaciones para el tema de cómo tratar el racismo estructural y cómo las organizaciones de base comunitaria que estaban recibiendo fondos podían trabajar en esto. Y también hablamos acerca de las inequidades que tenían que ver con los fondos y las colaboraciones, específicamente señalando el trabajo que hicimos para apoyar el artículo de CNN acerca de los ensayos clínicos de los Institutos Nacionales de Salud y el hecho de que las organizaciones de base comunitaria no estaban siendo pagadas de la manera apropiada. Aprendimos mucho durante esta época. La Asociación Nacional de Promotores de Salud Comunitaria, 10% de nuestros miembros vienen de naciones tribales y también quisimos señalar lo que podíamos hacer, cuáles eran las inequidades únicas que sufrían las poblaciones indígenas. Y creo que la gente a lo mejor entiende que durante el COVID y antes de COVID había realmente disparidades de salud históricas y por generaciones entre las poblaciones tribales en cuanto a la prevalencia de enfermedades crónicas, la mortalidad desproporcionada de enfermedades prevenibles. Así que durante el COVID-19 se hizo totalmente claro que aquellos tratados que habían establecido la relación federal soberana que les faltaba muchísimo, que no eran suficientes. Durante el COVID-19 vimos que no alcanzaban y a través de nuestra comunidad, de nuestros promotores, de nuestros miembros representativos, vimos que estábamos presenciando una infraestructura rota. ¿Cómo se pueden expandir los servicios de telesalud si no tenemos internet, por ejemplo? Tasas desproporcionadas de enfermedades inmunes, por ejemplo, la falta de respeto por la soberanía de las naciones tribales. Recuerden que cuando las vacunas se comenzaron a dar, si se acuerdan de la categoría 1A y 1B, cuando se pusieron las categorías iniciales, aún el rango de edad del acceso a la vacuna en ese momento realmente no reflejaba, no estaba alineada con las edades que nosotros vemos, los 40, los 50 en las naciones tribales es lo que se necesitaba. Necesitaban población más joven porque esos eran los mayores de las tribus. Era la gente que teníamos que proteger en las naciones tribales. Y hubo muchísimas otras cosas que se sufrieron en ese momento. Y cuando avanzamos y vemos lo que pasó, llegamos a la última primavera, cuando realmente se desarmó la emergencia pública, cuando desapareció. Hicimos nuevamente una encuesta de los miembros tribales, escribimos
todos estos artículos y se hicieron todas estas declaraciones de lo que había pasado. Y lo que vimos de cientos de los miembros nuevamente es que el COVID seguía siendo una realidad. El impacto del COVID-19 seguía sufriéndose a nivel de las comunidades locales y los promotores de salud seguían diciendo, más de 36% de los promotores dijeron que no tenían los recursos necesarios para responder al impacto y los efectos. Más del 25%, uno de cada cuatro, dijeron que su empleador se le estaban terminando los fondos y que los promotores de salud estaban perdiendo el trabajo en ese momento. Así que estuve en abril en una reunión en el estado de Washington donde escuchamos que miles de promotores de salud se habían contratado con fondos de los CDC y que estos fondos fueron los departamentos de salud para los modelos del COVID-19 con el modelo del 2109, pero ahora esos proyectos y esos promotores de salud están todavía o ya están perdiendo los fondos. Vimos que para el 22 ya habían comenzado a perder los fondos para esta gente y realmente estamos viendo ahora que se va a perder muchísimos más promotores de salud a medida que se va acabando el 2109, aún con la extensión sin costo. Así que estamos haciendo lo mejor posible para avanzar una descripción de lo que nos va a traer el futuro, qué es lo que podemos esperar. Que podemos aprender de lo que pasó. Los fondos a través del plan de rescate de los Estados Unidos, del American Rescue Plan. El plan sigue existiendo, está vigente. Ahora para las comunidades, para las colaboraciones con las comunidades, para los promotores de salud, para la salud pública. Así que se publicó un comentario recientemente, quiero reconocer a los autores, incluida Alice Tichen, que estuvo a cargo de la iniciativa para salvar a Okachukwu, perdón, que estaba a cargo de la Comisión de Salud Pública de Boston, John Arba, que acaba de terminar un trabajo con los CDC. Nos reunimos para escribir este artículo. No tengo muchísimo tiempo para decirles todo lo que dice el artículo, pero nosotros hicimos una encuesta de las organizaciones de base comunitaria y los departamentos de salud pública y lo que queríamos hacer es entender las barreras claves, eh, también avanzar algunas de las recomendaciones de políticas necesarias y estoy en este momento señalándolas en la pantalla. Y lo que queremos decir brevemente es que hay un riesgo para todos nosotros, que a lo mejor vamos a perder esas innovaciones que fueron, esas colaboraciones que fueron tan difíciles de crear a medida que los fondos para los programas comunitarios comienzan a acabarse. Eh, Todavía tenemos más ampliamente el desafío de construir esta infraestructura y creo que tenemos que reconocer que nosotros no podemos hacer nada sin la comunidad. Creo firmemente lo que dijo el doctor Galea, que ahora más que nunca es importante que no repitamos los errores del pasado. Creo que con el despliegue de la ley de cuidado asequible, nosotros reunimos a estas organizaciones de base comunitaria para que la gente obtuviera su tarjeta de seguro de salud y luego toda esa infraestructura se desmanteló nuevamente. Hicimos algo parecido durante el COVID-19, así que no tenemos que repetir los errores del pasado. Es muy importante hablar de las barreras que tenemos, la falta de confianza en lo que vemos en nuestra encuesta de las organizaciones de base comunitarias. Únicamente el 18% de los CBOs dijeron que tenían confianza en sus colaboraciones comunitarias con los departamentos de salud locales o del estado. Y al mismo tiempo, 100% de todos los líderes de salud pública dijeron que la confianza era una prioridad altísima. Así que realmente hay una desconexión importante. Tenemos que tratar la separación del trabajo y los fondos. Y lo que hemos escuchado de aquellos que hicimos la encuesta en ambos lados es que muy a menudo la salud pública se ve algo como salud pública sería el único proveedor de salud pública en vez de que sea toda la sociedad. Tener entonces un abordaje hacia los fondos que cubra todas las diferentes comunidades y muy a menudo los fondos se van dividiendo en silos, el trabajo en sí se va dividiendo en compartimentos y la comunidad no siente que está siendo representada.
Y esa es un área importantísima para realmente prestarle atención y entender claramente cuáles son las barreras. Hay numerosas recomendaciones y no me imagino que todos los departamentos de salud tienen los recursos o la capacidad o están listos para ofrecer las 6 cosas que estamos listando acá en la pantalla. Pero a medida que ustedes las van leyendo, realmente los aliento a todos a que consideren cómo ustedes pueden cerrar, digamos, fusionar estos silos y empezar a trabajar a través de toda la infraestructura. El doctor Galean mencionó cuánto de este riesgo a las comunidades de alto riesgo durante el COVID estaba centrada en ese grupo de gente inmunocomprometida que ya tenían estas condiciones subyacentes de salud. La mayor parte de la salud pública tiene que ver con esas poblaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para fusionar todos esos diferentes silos y sacar un plan estratégico que reconozca dónde está esa gente desde el punto de vista de los datos, desde el punto de vista del geográfico, y asegurarnos que las organizaciones de base comunitaria y los promotores de salud tienen los datos, tienen la infraestructura, tienen los recursos económicos, tienen la infraestructura política para realmente priorizar las poblaciones que tienen más necesidad? Y hay otras maneras en que uno puede hacer escuchar la voz de los promotores de salud a través de los consejos comunitarios. Y casi seguramente se me ha acabado ya el tiempo, así que lo que voy a hacer ahora es decirles que voy a compartir mis diapositivas con todos ustedes, con Winnie, con los miembros del equipo, y quiero señalar lo que tenemos, algunas de las cosas que desarrollamos durante el COVID que pienso que son muy importantes para realmente sostener este movimiento colaborativo que esté basado en la equidad, en la salud. Hemos pasado los últimos 18 meses trabajando con la CDC para desarrollar una definición de los fondos sostenibles para los promotores de salud. Este marco de referencia nunca se había establecido antes, así que les pido a todos que vayan a la página de los CDC. Nosotros ya tenemos un resumen de alto nivel que publicamos en abril, pero toda la guía de 45 páginas se va a publicar, los CDC la van a publicar, y creo que es esencial tener esta información a medida que uno trata de centrar el trabajo de los promotores de salud y tener una infraestructura sustentable en sus estados. Número 2, tenemos ahora servicios de promotores de salud, un cohorte que se ofrecen a través de Medicare, y estamos trabajando con perdón, con el senador Bob Casey y su oficina para asegurarnos de que podemos eliminar el copago y aumentamos la accesibilidad. Queremos asegurarnos de que los proveedores de servicios primarios, de planes de salud, entienden esta oportunidad para mejorar la sustentabilidad, ampliando entonces la manera en que se le paga a los médicos para el 2024. Y podemos entonces fortalecer y asociarnos más con las redes de promotores de salud y las asociaciones a nivel de los estados, las organizaciones de base comunitario y otros funcionarios del estado para que sea más fácil para ustedes encontrar estos colaboradores y para que ustedes creen estas colaboraciones equitativas. Durante el COVID tuvimos un reconocimiento global de la necesidad de tratar entonces estas restricciones estructurales o sistémicas, el racismo, la violencia. Esto tiene que ser una de las prioridades de la salud pública, y la Organización de Salud Pública de los Estados Unidos publicó entonces una guía de políticas a fines del 22, nuevamente para centrarse en los promotores de salud como la fuerza de trabajo que puede avanzar este esfuerzo. Queremos profundizar nuestro compromiso con la equidad en la fuerza de trabajo, queremos aumentar la capacidad. eh, Queremos crear un camino profesional para que haya más gente más diversa, para incluir más idiomas, más razas, más diversidad y más diversidad geográfica y experiencia vivida también. Y para tener entonces los fondos en cada uno de los departamentos de salud, deberíamos tener un abordaje basado en los datos, cómo podemos priorizar, cómo podemos trabajar con las comunidades, las poblaciones prioritarias y la geografía si no tenemos los datos de dónde están las barreras estructurales. Así que la Asociación Nacional ha ofrecido una manera para que los departamentos de salud y otros que estén interesados en desarrollar este estudio de fuerza de trabajo para entender las capacidades de la fuerza de trabajo de los promotores de salud en sus geografías,
y cómo hacemos este trabajo. Y tenemos ahora entonces los principios guía para ustedes. Y por supuesto vamos a seguir tratando de alentar a cada uno de los estados para que amplíen el trabajo de los promotores de salud en Medicaid para llevar a más equidad, más acceso a la salud y más acceso a las necesidades de salud. Y tenemos acá la guía y finalmente los invitamos a todos y cada uno de ustedes a que por favor unan sus voces a nivel local, estatal o nacional para poder contar la historia, las historias de éxito. Tuvimos una resolución que pasó la Cámara de Diputados a través del diputado Ruiz y nuevamente lo vamos a volver a hacer este año para realmente sacar a la luz el trabajo que se está haciendo, cómo pueden trabajar todos ustedes. Como les mencioné, hay asociaciones estatales y hay diferentes alianzas. Ustedes pueden hacerse miembros, pueden apoyar estos esfuerzos y también pueden ser miembros de la Asociación Nacional. Se pueden inscribir para la conferencia nacional, donde hay muchísima conversación acerca de la innovación y las investigaciones que se están haciendo, los estudios, y pueden participar de la segunda Semana Nacional de Concienciación de promotores de salud. También pueden ser parte de este esfuerzo. Muchísimas gracias a todos ustedes por todo su tiempo y estamos ahora listos para una conversación. Muchas gracias, Denise. Brillante presentación. Y no, lástima que no te pude ver en persona, pero tus comentarios sobre el pasado, el presente y el futuro creo que se conectaron tan bien, y creo que nuestros eh, progreso ahora hay mucho que podemos aprender de lo que dijiste. Pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en el casillero de chat. Vamos a tratar de responderlas todas, o por lo menos la mayoría posible. Pero mientras tenemos una pregunta para ti, Denise, si comenzamos. La primera pregunta fue, mencionaste que la infraestructura de los promotores de salud se sigue fortaleciendo con el tiempo. Ahora que termina el proyecto de COVID, ¿piensas que tienes la fortaleza también, la fuerza como para enfrentar otra emergencia de salud pública? Ah, fantástica pregunta. Algo que creo que reconocí hace un minuto. No hemos tenido una definición común de cuál es la infraestructura necesaria para mantener, para sostener esta fuerza laboral de promotores de salud. Entonces, quiero reconocer a nuestro departamento de salud, estatales, locales, tribales y muchos otros que trabajan en filantropía, en gobierno y en el sector privado. Estamos aprendiendo sobre la marcha, sobre cómo crear esta infraestructura a nivel nacional. Ahora, después de estos años, yo creo que muchos estados, muchas alianzas quieren contar esta historia de éxito y quieren proteger esos éxitos. Entonces, dos cosas voy a decir. Número uno, la infraestructura tiene que verse diferente en diferentes geografías, en diferentes localidades, por eh, las capacidades, los acuerdos que existen, el consenso que existe sobre cuáles son las prioridades. Los promotores de salud están en todas las comunidades, pero no se los reconoce o no están asociados de la misma manera con todas las comunidades. O sea, tenemos una diversidad de poblaciones, lenguaje, infraestructura tecnológica, alianzas, subvenciones y fondos también. Y tenemos también al mismo tiempo esta fuerza laboral que ya está en todos lados esperando pasar a ser parte de la conversación. Yo no creo que estemos listos. Si mañana escuchamos que hay otra pandemia global, la pregunta sería, ¿con qué velocidad podemos traer a estos aliados comunitarios a la mesa? ¿Dónde podemos identificar rápidamente dónde están los promotores de salud por código postal y aliarnos con ellos y dar la información, capacitación, recursos que necesitan para que se les pague por su trabajo? Entonces, la respuesta corta sería no. También quiero reconocer que muchos miles de miembros de esta comunidad de promotores de salud han dejado el trabajo. Entonces, afortunadamente tenemos la estructura de salud pública y los recursos y que nos ayude a priorizar, a invertir y, o sea, para que estemos listos.
Gracias. Tenemos una pregunta de Michael que dice, si nos puedes hablar un poco más sobre la guía de diseminación que vas a dar a 2109 y para los promotores de salud, sobre cómo puedan difundir su historia. Por supuesto, gracias. Bienvenido nuevamente, doctor Galea. Está aquí en el momento oportuno. Como mencioné, la Asociación Nacional invitaría o va a invitar a tú a aliarse con nosotros. Tenemos un lanzamiento de la segunda semana de concientización sobre CHWs. Está más adelante. Es importante, tenemos 80 del país, 80 CHWs que han ido al Capitolio a compartir sus historias. Y es importante que en salud pública, en atención primaria, que tienen que centrar estas voces de los CHWs, que no eran, con su experiencia vivida, no lo eran. Pero desde el 2019, estos equipos han trabajado juntos varios años ya, realmente luchando con nuestras barreras estructurales. Y como mencioné antes, sintetizando, invirtiendo en las innovaciones locales y esos activos con esas historias. Entonces, eso hay que contar historias. ¿Cuáles son las poblaciones prioritarias con las que pudieron trabajar con éxito? Y cómo pueden los departamentos de salud pública, todos los aliados, los que ponen los fondos, cómo pueden sostener estas relaciones y prepararse para el futuro. Entonces, el contar la historia siempre debería ser, o sea, una alianza auténtica con los CHWs debería ser pensar globalmente, pero actuando localmente, dándonos cuenta de que vamos a tener una pandemia global en el futuro. ¿Cómo vamos a estar preparados? ¿Cómo vamos a preparar nuestra infraestructura y nuestras alianzas? Y finalmente quiero decir que la Asociación Nacional, bueno, tratamos de hacer mucho para realmente recalcar esas historias, abogar por ellos, y si hay maneras en que podamos apoyar a los becarios de 2109, queremos ayudar, lo hicimos en el comentario sobre asuntos de salud, Health Affairs Commentary, que como mencioné, publicamos yo y Alice Shen, entre otros, para continuar realmente recalcando estos éxitos. Vamos a tener alguna otra pregunta más para ti, Denise, pero por el momento tengo una para el doctor Galea. Doctor Galea, una pregunta. Dice, ¿usted pronostica emergencias futuras en salud pública? ¿Qué rol podrían jugar los promotores de salud asegurándonos que tengamos la infraestructura en salud pública necesaria para enfrentar estas amenazas? Bueno, gracias. Eh, bueno, uno de los retos cuando uno pronostica, y esto ocurrió durante la pandemia, y fue que el pronóstico estaban apartado de las realidades en el terreno. Esta pronosticación se hacía en un vacío desde el punto de vista científico y no es lo que ocurre en el mundo real. Yo creo que el tener la participación de la comunidad y tener el aporte del mundo real en estadística se habla de cuestiones a priori, cuestiones previas que vienen de la experiencia del mundo real. Entonces creo que muchas cosas que hemos aprendido con COVID, si una es que necesitamos la participación de la comunidad y hacen preguntas sobre investigación y predicciones. Y para la predicción es una pregunta para los investigadores, para la investigación. Una pregunta más para Denise. ¿Nos puedes dar algún ejemplo en cuanto al impacto de la CCR en cuanto a los retos que hemos estado conversando hoy? Bueno, ciertamente el, la innovación 2109, 2110, es que fue lo primero en su tipo para que los trabajadores o promotores de salud comunitaria tuvieran fondos, presupuestos para múltiples años, que se los reconociera como parte de la infraestructura de salud pública de parte del gobierno federal, a través de los estados y a las localidades. Vimos muchas alianzas increíbles. Por ejemplo, Papagalea, alguno de los aliados en Hawái. Estoy pensando
en la coalición de CHW de Florida. Se me ocurren muchas oportunidades en las cuales las promotoras o eran las antis de la comunidad de las Islas Marshall o de Hawái, todas las comunidades que tuvieron la oportunidad por primera vez de ser reconocidos como líderes, de ser reconocidos como parte de la infraestructura de salud pública en cuanto a empleo, en cuanto a planificación estratégica. También quiero celebrar el hecho de que CCR permitió la oportunidad de hablar de la sostenibilidad y de hacerlo al mismo tiempo que se estaba respondiendo a una pandemia. Y eso fue algo completamente novedoso. Los estados no habían tenido fondos suficientes o tiempo para aliarse con con la comunidad o como para invertir, para poder hablar de la sostenibilidad, para hacer un estudio, relevamiento, saber cuál es la necesidad de infraestructura, cuál es la capacidad desde el punto de vista de las políticas, de los datos, del desarrollo de la fuerza laboral, eh, una perspectiva como para lograr la sostenibilidad para los CHWs. Y es algo que los departamentos de salud han luchado con esto por muchas décadas. Como mencioné, yo trabajaba con enfermedades crónicas en el estado de Connecticut, siempre en VIH y SIDA, y los fondos siempre eran para el corto plazo. Las alianzas se disipaban luego y teníamos que esperar la siguiente ronda de fondos, de presupuestos. Pero las lecciones de COVID son que tenemos muchas de las mismas comunidades que están padeciendo de obesidad, diabetes, alta presión, muchas de las comunidades con bajos recursos, comunidades que están recibiendo fondos de Medicaid. O sea, tenemos tantas capas de niveles de riesgo que en el 2109 nos ayudó a priorizar muchas de esas comunidades a través de la innovación de los CHWs. Entonces, espero que se siga trabajando, se sigan teniendo esas conversaciones y creo que la definición de sostenibilidad financiera que está lanzando el CDC y este marco de referencia va a ayudar a la gente a identificar qué es lo que pudiste construir en estos últimos años y qué queda por hacer y cómo podemos priorizar esos aspectos de este marco conceptual para poder alcanzar esta financiación sostenible. Gracias, Denise. Nuestra pregunta está muy alineada con lo que acabas de decir. Es para ti y para el doctor Galea. Eh, la pregunta es si pese a los retos que enfrentamos, son optimistas en cuanto a que la salud pública tiende ahora a tener integrada una fuerza laboral de CHWs. Denise. Sí, mi respuesta corta es sí. Como mencioné en mi charla, hemos tenido un increíble apoyo, salud pública y nos ha ayudado, ha incubado esta profesión de CHWs. Mucha gente probablemente sepa que la Asociación Nacional de CHWs, sus fundadores provinieron de un grupo de interés de APHA, de salud pública. Entonces, siempre ha habido un reconocimiento de nuestros aliados de salud pública, del valor de los CHWs. Entonces, formal e informal. Y creo que el reto es, bueno, cómo mantenemos este conocimiento, esta infraestructura, estos paladines dentro de los departamentos de salud. ¿Cómo podemos ah, asegurarnos que nuestras alianzas, nuestras asociaciones estén sentados a la mesa cuando se trata de planear, de innovar y planear la respuesta a emergencias y a la enfermedad crónica? ¿Cómo reconocemos la diversidad en lenguaje, geografía, raza, etnia, experiencia vivida de los promotores de salud? ¿Cómo esto puede coordinar con salud pública? Y yo creo que ese es el trabajo más difícil. Yo creo que el plan de rescate americano, el American Rescue Plan, con esos fondos y la infraestructura de salud pública que ahora tenemos en los 50 estados y en los territorios, tenemos que apalancar estos fondos para la planeación. Hay trabajo por hacer. No creo que sea por falta de voluntad ni por falta de reconocimiento. Se trata de planear y priorizar. Si puedo agregar, estoy totalmente de acuerdo con Denise. Yo soy optimista porque creo que es mejor que la alternativa, pero además soy optimista porque creo que COVID, una de las tragedias
de COVID fue que trajo a la superficie estos problemas profundos que nosotros en el terreno hemos conocido por décadas. Eh, Estaban silenciosos antes de COVID, pero de repente COVID los llevó al reconocimiento público, eh, y ahora motivo de una conversación pública. Denise mencionó una conversación con el comisionado de salud de Boston, doctor Yukutu, que era coautor del libro, y tuvimos una conversación con ella y con el intendente de Boston sobre lanzar una iniciativa de igualdad en salud. Y ese fue el lenguaje que usó el intendente. Y me complace ver que más funcionarios electos públicos están reconociendo estos problemas. Pero hemos estado diciendo, bueno, está tardando tanto, pero el mundo cambia lentamente. Soy optimista. El optimismo no contradice el decir que queda mucho trabajo por hacer. Hans Rosling, un estudioso sueco, solía decir que el mundo es un lugar terrible. El mundo necesita ser un lugar mejor, pero al mismo tiempo el mundo está ahora mucho mejor que lo que ha estado nunca. Y estoy de acuerdo. Creo que lo leí en uno de tus libros también y eso me alegró mucho. Sí, me gusta mucho. Sí. Somos seres humanos. Todo el tiempo estamos preocupándonos por esto. ¿Cómo es posible que el mundo sea terrible? ¿Cómo es posible? Pero es mejor que lo que siempre ha sido. Es posible. No es decir, bueno, no nos preocupemos, no. Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorarlo. Pero sí, podemos decir al mismo tiempo que estamos haciendo las cosas mucho mejor en una gran cantidad de sentidos. Creo que es un buen momento para concluir con el webinario de hoy. Muchas gracias, Denise, doctor Galea, por esta sesión. Y, perdón, me había silenciado. Los participantes, por favor, esperen un momento. Necesitamos su ayuda en los últimos 15 minutos, pero gracias, doctora Galea, gracias, Denise, gracias. Ha sido un verdadero placer, un privilegio trabajar con todos en línea, los trabajadores de salud comunitaria y especialmente los invitados. Para capacitaciones futuras vamos a poder diseminar lo que han logrado sus programas. Puede ser un formato diferente al de un webinario. Oficialmente esto ha concluido, pero si pueden responder una breve encuesta para ver qué es lo que podría ser más útil para ustedes. Cintia, si puedes lanzar esta encuesta, por favor. Para los que han estado presentes hoy, sería bueno si pudieran tomarse el momento para llenar esta encuesta. Vamos a dejar la encuesta en la pantalla. Les agradecemos porque esto nos va a ayudar a guiar nuestro trabajo en este año venidero.